I believe I can fly. I believe I can touch the sky. A ver, necesito un buen tema, ya que Isa no está. ¿Pero qué es esto? Dragon Ball AF. You won't stand a chance either, father. We'll see soon enough. You ready? Dad's power level is already matching my new form. Can't believe what I'm seeing. What are you doing? Damn you, Kakarot! You really found a way to go past Super Saiyan 4? ¿Qué haces, Alexa? Ah, Isa, creí que te habías ido. No, aún sigo aquí, aburrido, sin nada que hacer. ¿Qué hacías? Vi esto y parece Dragon Ball, pero tiene las siglas de AF. Oh. No creí que llegaría este día. Pero bueno, tendré que hablar sobre el tema. Pero ya cerramos la temporada. Al demonio con los cierres de temporadas, vamos Alexa, vamos por el encore. Corre la intro, Arlequina. Dragon Ball AF. La verdad nunca creí que hablaría de este tema, ya que cuando era pequeño, toda esa saga, me parecía una tontería. Si hoy piensas que los poderes están sobreexplotados, todas las transformaciones de esas sagas, son totalmente descabelladas, o impensables. Nada de esas sagas tenían lógica, o sentido alguno. Si te parece que mezclar Ki divino con el del Super Saiyajin es tonto, imagina, a Goku mezclando su poder con Ki demoníaco, o prohibido. Bueno, elegí este tema porque, no les bastó comparar a Dragon Ball Super, con Dragon Ball GT, y ahora la nueva supuesta creencia es que, Dragon Ball AF, sería mejor que Dragon Ball Super. En ese tiempo podría decir tranquilamente que, AF, nunca podría ser mejor que Super, porque no es obra del mismo Akira Toriyama, y usar la excusa del entre comillas, nunca pasó, por ende nunca existió. Ahora que ya soy un adulto, y siendo un analista, no un fanboy de Dragon Ball, voy a darle una oportunidad. Este análisis se hará por partes, ya que es mucho contenido para hacerlo en un solo video. En el día de hoy analizaré a los precursores del movimiento AF. Bueno, empecemos. Dragon Ball AF, After the Future, manga hecho por Toilet.
Fue hecho en la década del 2000, el más exitoso fanfic de la época. Ahora más conocido como Toyotaro, es una secuela no oficial de los acontecimientos de la saga de los dragones malignos. Lo más llamativo de este manga, es el SSJ-5 y el villano Zaiko, el hijo artificial de Son Goku. Nota: buscando información sobre el SSJ-5, descubrí que el diseño de Goku SSJ-5 como lo conocemos, no fue el primero. Su primera, entre comillas, aparición fue en el año 1999, a manos de un dibujante llamado Tablos A.F., que publicó una imagen de su personaje del mismo nombre, y erróneamente lo llamaron Goku SSJ-5. Dragon Ball A.F. Alternative Future, manga hecho por Tablos A.F. Este me interesa analizarlo, porque parece que tiene mala reputación, una crítica casi infantil, a Dragon Ball Super, y un aparente resentimiento hacia Toyotaro. Antes de empezar, no comparto y me parecen erróneos sus dichos sobre que Super no es Dragon Ball. Si bien Dragon Ball sí es distinto a Z, no significa que deje de serlo. Siempre digo y afirmo, que el Goku de Super, está basado en el Goku de Dragon Ball original, no el de Z, por ende es el Goku que Toriyama siempre quiso. Decir que no es Dragon Ball, es ir contra Akira Toriyama. Ames o lo odies, su trabajo en Super es incuestionable. Bueno, retomando el tema, Tablos el hermano de Goku. Historia alternativa de la línea temporal de Trunks del futuro. Es el tercer hijo de Bardock, su transformación mal conocida como SSJ-5, tiene por nombre, Spirit Killer, una transformación híbrida, entre Ki Saiyajin y Ki demoníaco. Nota: encontré un dato interesante en el que Tablos, no sería el creador de la sigla A.F. Su primera aparición fue en el año 1997, 2 años antes de la publicación de Tablos. Si bien adaptó el prefijo a su obra, en la página del fandom, el término A.F. se dio a entender como Dragon Ball, April Fools, o Día de Tontos en inglés, o Día de los Inocentes en habla hispana. Así que, no puedo decir que él originó el movimiento, pero él tuvo una gran participación. Dragon Ball A.F. After the Future, manga hecho por Young Jiji. Fue hecho en la década del 2000, manga fanfic de igual éxito que el de Toible, curiosamente llamado, El Segundo Toible. Es una secuela no oficial de los acontecimientos de la saga de los dragones malignos. Con la diferencia que el villano principal, es un demonio del frío llamado Ice, hijo del emperador Freezer. A diferencia con Toyotaro, que dejó su obra inconclusa, Young sacó varias sagas de gran éxito, siendo la última, en el 2016, el más longevo de este movimiento. Conclusión. Antes que nada, no tenía conocimiento de Tablos, ni de su obra. Mi idea era solo poner a Toyo y a Young como precursores, pero el factor Tablos, me tomó por sorpresa. Si bien su diseño sirvió como modelo para el SSJ-5, no puedo catalogarlo como iniciador del movimiento. Su gran error fue hacer un personaje nuevo, y un spin-off, con una transformación fuera de la lógica o antecedente de Dragon Ball, al estilo Dragon Ball Evolución, de la saga de Trunks, cosa que al fanático promedio de Dragon Ball no le interesa. En el caso de Toyotaro y Young, ellos hicieron una secuela directa de la obra de Dragon Ball GT, por eso son las más recordadas. Aquí tampoco puedo hacer oídos sordos, si realmente tomaron el arte de Tablos para sus ilustraciones, mínimamente tendrían que darle crédito al autor. No puedo afirmar que Toyo o Young plagiaron sus ilustraciones, hasta no oír sus propias versiones. Aquí tengo un conflicto de ideas. Si bien, Tablos publicó su imagen primero que Toyotaro, o usar el prefijo AF, no puedo infravalorar o dejar de lado su versión, ya que él fue el primero. Dragon Ball GT.